parece, aguardamos 5 minutos más. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, Em, ¿cómo andan? Muy bien. tenés el micrófono apagado, creo. A ver, ¿ahí me escuchan bien? A ver, pará. Soy yo, ahí está. Ah, ok, acá. Cualquier cosa avisame, pero entiendo que está todo bien. Vamos a hacer una pequeña introducción a la charla de hoy. Bueno, yo soy Trini de Nueva Abogacía. Me alegro que estén todos acá. Gracias Juan por participar. Bueno, nada, sabemos que en lo que es nuestro campo de la abogacía, nos faltan organismos que nos representen en su debida forma. Sabemos que las capacitaciones son muy necesarias porque nuestra profesión es una que se va actualizando todo el tiempo. Entonces nosotros desde Nueva Abogacía y Nueva Abogacía Graduados facilitamos a todos los colegas lo que es la capacitación permanente de forma gratuita e inclusiva para todos. Así que, bueno, hoy nos encontramos con el licenciado Juan Pablo Vaca, que es consultor inmobiliario, para poder brindarnos un poco de lo que es una capacitación en el tema de la nueva actualización de la ley de alquileres, que ya se encuentra vigente, y cómo implica en lo que es el ámbito inmobiliario, cómo aplica en la práctica. Así que bueno, nada, primero, pero bueno, Juan, paso a dejarlos un segundito con Santi Álvarez, que es un compañero estudiante de abogacía en la Facultad de Derecho, que bueno, va a decir unas palabras. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Eh, Primero, bueno, gracias a Trini por la introducción, por la presentación. Creo que es un tema atravesado a todos como seres humanos en el país. Creo que la mayoría estamos interpelados por este tema. Hemos tocado, si somos inquilinos o no, ha sido un tema en cuestión. Y ya como sujetos atravesados por la ciencia jurídica, yo desde el lugar de estudiantes, quizás otros desde el lugar de profesionales ya, me parece un lugar propicio y un buen espacio para tratar de tocarlo desde lugares más técnicos, desde el lado jurídico, a un tema que por ahí la información a veces puede estar un poco viciada, así que me parece un gran espacio este para tratarlo. Así que bueno, nada, muchas gracias de nuevo Trini por la presentación, por la invitación y espero que puedan disfrutar de la presentación de hoy. Bueno, Juan, te dejamos con la palabra para que nos capacites sobre el tema. Muchas gracias por participar, a vos y a todos los que están viendo esta capacitación. Bueno, excelente. Muchas gracias por la invitación. Ahí puse compartir pantalla, me dice si se está viendo. Ahí ya pueden ver pantalla completa. Sí, sí, se ve bien. Bien, excelente. Bueno, yo voy a empezar así, aprovechamos el tiempo. Ustedes cualquier cosa me van cortando, ya sea por consultas o por cuestiones técnicas. Eh, Nosotros, como estamos en este rubro hace muchos años, lo que hicimos con esta última reforma fue, obviamente, hacer reuniones internas con nuestros clientes. Eh, Trabajamos mucho, no solo con gente de Córdoba, donde estamos físicamente, sino con gente de Buenos Aires. Así que les voy a compartir la base de la presentación que fuimos eh, enviando a nuestros clientes y, obviamente, ciertos agregados para complementarla. Yo les comento rápido quién soy para que sepan quién está del otro lado. Como bien dijeron, soy director de comunicación especializado en marketing, soy correo inmobiliario, no soy judicial. Estoy en este rubro hace 22 años, tengo experiencia en empresas tanto nacionales como internacionales. El perfil mío es más consultor inmobiliario, obviamente también tengo la aptitud y la actividad más comercial, pero bueno, dentro del equipo que uno trabaja, estoy más con el área de información. Como les indicaba recién, estoy físicamente en Córdoba desde la pandemia, luego de estar muchos años viviendo, trabajando en Buenos Aires, casi 12 años. Clientes nuestros son más perfil corporativo, también son particulares, especialmente en Córdoba, por el tipo Perdón, de Juan, mercado. ahí están, pensé que era yo con la compu, pero no se está escuchando bien. No sé si es por los auriculares o el micrófono, pero no se está entendiendo mucho. Okay, voy a cambiar entonces eh, el micrófono para asegurar que se escuche bien. A ver, Se te escucha como con agua. Va, okay. decirlo. Ahí se escucha mejor. Ahí A sí. ver ahí. Ahí Ahí se escucha chicos se escuchan mejor. bien, buenísimo. Sí, eran los auriculares.
Ah, listo. Entonces, bueno, vamos con los viejitos a veces son los mejores. Bueno, como les indicaba, estoy también en este papel, dando charlas, tanto en ámbitos más privados como públicos. Tengo alta presencia en la prensa, por esto que les comentaba yo que trabajaba mucho con la información de mercado y les comparto también, vinculado a la información, las redes sociales más activas, Instagram, YouTube, que son muy profesionales en todo ámbito. La idea mía, para no que se vaya decayendo el público, es ser activo y en 45 minutos, viendo el reloj para cumplir, es darle una pequeña introducción a esta temática, porque a veces, como bien decían antes, uno escucha en los medios, parece que fue un problema que empezó ayer o el año pasado y esto viene de larga data. Vamos a hacer un breve repaso. Obviamente vamos a hacer foco en las características de estos cambios que produce la ley y al estar yo muy vinculado en el sector inmobiliario, les voy a comentar lo que está pasando en el ámbito real, por así decirlo, ¿no? Más allá de las cuestiones más técnicos y legales, transmitirle con números y con experiencia propia qué está pasando en el mercado inmobiliario, tanto de, como indicaba antes, Buenos Aires, Córdoba, donde más me desempeño yo, pero bueno, haciendo referencia también a otras ciudades del interior. Después, unas pequeñas conclusiones para dar el lugar a las preguntas o el debate. Eh, esta breve historia que yo les quiero comentar, la voy a hacer muy rápido, pero yo los motivos, más ustedes, si están en el ámbito más académico, indagar un poquito más, ¿no? Porque esto viene de larga data y como también bien decía, es algo que compete a todas las personas, desde clases sociales bajas, medias y altas, ¿no? Es una lástima que al ser un tema tan importante no se preste tal atención ni se dedique a nivel político especialmente la problemática de los alquileres, porque sinceramente es una cuenta pendiente, como anecdótico, fue el gran tema que, si ustedes recuerdan, casi ni se debatió en los debates presidenciales, ¿no? Tan importante que es para todos. Todo ya empieza, yo le voy a avanzar rápido estos años, pero fíjense ustedes que allá por mediados de 1800, a posteriori se hace el primer censo nacional, y ahí ya se empieza a percibir que en la sociedad argentina que se estaba eh, formando, había solamente un 60% eran propietarios y casi el 40% eran inquilinos. En esa época, ya estamos hablando de fines de 1800, la anécdota histórica es que empiezan a haber manifestaciones de aquellos entonces inquilinos. La más recordada es en 1907 la huelga de las escobas, y como dato histórico pero muy representativo es que lo que se pedía para alquilar una habitación en la ciudad de Buenos Aires era casi el doble de lo que se pedía en París. Obviamente la realidad era otra, había mucha inmigración y demás, pero fíjense ustedes cómo esto que estamos hablando no es nada nuevo. Después, bueno, obviamente transcurrieron los años, vamos a ir avanzando, y el primer tope que encontramos es con la hiperinflación, y ahí sí se hace, si bien había leyes referidas a las locaciones urbanas, la más reciente a nivel histórico que uno recuerda es la del 84, la 23.091, que habla de las locaciones urbanas, en ese entonces estaba el presidente Alfonsín, y yo lo destaco más allá de un repaso histórico para citar un ejemplo claro de que es un mercado que siempre estuvo regulado, ¿no? No como muchas veces uno escucha en ciertos ámbitos más políticos que otra cosa, que la necesidad de regulación de los alquileres es algo inminente por la situación actual. Esto es algo de larga data. Después, otro debate será si se hace bien, si se hace mal, las falencias y demás, pero que está regulado el mercado ya lo es desde hace muchos años a nivel general y en particular desde el 83. Después, bueno, cuando vino la convertibilidad, obviamente por el tipo de moneda, no había necesidad de indexar, y luego cuando se produjo la crisis del 2001 y ahí surge la inflación, se empezaron a hacer, como todos recuerdan, alteraciones de hecho, aunque no estaban permitidas en la ley. El texto típico era que se ponía un monto total del contrato, en ese momento era de 24 meses, y se lo dividía en diferentes cantidades de pagos mensuales. Y ahí se hacía, de hecho, como indicaba, la indexación.
Como dato relevante es lo que pasó en el año 2015, cuando se dicta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y ahí ya empieza a ser más fino los cambios dentro de la ley de alquileres, especialmente de los temporales, y ya lo vamos a ver más adelante, lo más destacado para no abarcar todos los temas en la presentación. Eh, a ver, yo voy a mover la ventana que me está tapando lo que estoy viendo. Bueno, como les indicaba antes, en el 17 eh, yo lo pongo ahí porque, especialmente para los porteños, es una fecha que se recuerda porque por la ley 5.859, solamente en Cava se le prohíbe a las inmobiliarias cobrar comisión a los inquilinos. Dicho honorario tenía que estar a cargo, a partir de ese momento, en los propietarios. Pero bueno, yo lo destaco como 2015 paso inicial y 2017 paso siguiente, porque ahí empieza el tema a estar muy latente en ámbitos públicos y la participación de sectores políticos, más allá de las opiniones que cada uno tenga, empiezan a incursionar en estos debates de una u otra manera. Y como yo indicaba antes, es muy paradójico que el principal tema que se pone sobre la mesa para debatir esto era la supuesta desregulación del mercado de alquileres. Como dijimos antes, no es así porque la ley 23091 del 84 ya estaba en ese ámbito, ¿no? Después, bueno, como todos recuerdan, el año 2020, ahí sí se dicta la llamada nueva ley de alquileres, la 27551, con los cambios, evidentemente, la mayoría recuerda, pero como más destacados es se pasa de 2 a 3 años los contratos y se dicta un índice oficial de actualización de los alquileres, entre otras cuestiones. Y yo puse este como recordatorio, el mundo, porque entre otros motivos que se ponía en el debate para que haya un cambio en la ley de alquileres, ponían ejemplos de otros países y lo comparaban erróneamente con la realidad de los propietarios argentinos. ¿En qué sentido? Que en los países más desarrollados, el caso más popularmente conocido es lo que pasó en Berlín, que ahí la regulación de los alquileres fue muy estricta, pero fue porque ahí sí hay monopolios de empresas que compran muchos edificios y obviamente controlan el mercado. Algo que no sucede acá en la Argentina, porque eh, datos oficiales no hay respecto a la proporción de propietarios particulares y aquellos propietarios que son empresas, pero todos coinciden los estudios, si se quiere, más privados y locales, que casi el 90% me animaría a decir yo de los propietarios corresponde a particulares. Por eso a veces es un error atacar ese sector, porque al fin y al cabo se está atacando, entre comillas, a ciudadanos de a pie, como se dice, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí, para empezar a entrar en tema, después de este breve repaso historial, entramos en lo que sucedió hace prácticamente un mes con la ley 27637. Antes de empezar, les aclaro, como dice arriba el título, estamos hablando que hubo modificaciones de la ley de alquileres 27.551. Estas modificaciones son introducidas por la ley nueva 27.737. Vamos a ver ahora a qué nos está refiriendo, pero yo lo destaco, más allá de ordenar un poquito las ideas respecto al número de leyes, también para aclarar que la ley original del 2020 sigue vigente, obviamente, con los cambios que le introdujo la ley 27.737. Y acá yo, más allá de comentar, como el slide anterior, estos motivos infundados sobre la posible necesidad de regular estos mercados de alquileres, yo puse en contraposición del ámbito residencial, que ella muestra para todos los problemas que estamos teniendo respecto a la falta de oferta, los precios que suben y demás. Del otro lado está el sector comercial. Tengo un micrófono ahí que está sin silenciar, se los agradezco para Chicos, por que favor, si pueden todos... silenciar sus micrófonos. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, esta pantalla rápidamente es para mostrar otro ejemplo de que en el sector comercial, de que no hay
ese tipo de regulación que encontramos en el presidencial, no están los problemas que encontramos en este primero, ¿no? No van a escuchar ustedes que hay falta de oficinas, que hay falta o sobran locales, que los precios están disparando, etcétera. A lo sumo, si hay vacancias altas, especialmente en el sector de oficinas de categoría, es por motivos ajenos a la ley, sino por cuestiones más económicas. Pero yo lo pongo como ejemplo de que en el sector comercial, que no se modificó nada desde los últimos años, no hay los problemas que tenemos con la ley del ámbito residencial, ¿no? O también, como dice el código, habitacional. Bueno, como siempre uno dice, la sugerencia de que se baje esta ley que estamos hablando para que vean más en detalle, más allá que ahora la veamos un poquito en profundidad para intentar destacar lo más relevante, ¿no? Yo acá lo simplifico para que, aprovechando que en los primeros momentos de una presentación estamos todos más despiertos, para que de entrada nos quede claro cuáles son los cambios más importantes en palabras más amenas y sin tantos números de leyes, ¿no? Después vamos a ir más en fino, pero como resumen de todo, respecto para empezar de izquierda a derecha, ¿no? Sigue los contratos a 3 años. Esto lo remarco porque uno de los posibles cambios que fue hasta último momento parte del debate era que se reduzca a los 2 años. No es así, seguimos con 3 años. Ahí sí vienen algunos cambios, la actualización, antes se hacía una vez al año, ahora se hace cada 6 meses, y por otra parte cambia el índice de referencia, en este caso realmente es un coeficiente de referencia, antes se usaba el índice de contratos locativos, ahora se usa el llamado casa propia, que recuerden, viene de aquel índice que se usa desde noviembre del 2021 para los créditos, tanto casa propia como los Procrear 2. Ese es el otro de los cambios importantes. Otra modificación relevante es la prohibición tanto de publicar como de cobrar. Obviamente uno se refiere de poner en el contrato como moneda de cobro cualquier otra que no sea la legal, que es pesos, y yo remarqué acá la prohibición en dólares porque era el tipo de moneda que más se estaba solicitando con todo este desfasaje que hubo respecto a la poca oferta, muchas demandas y demás. También en la jerga inmobiliaria se dice que de todos estos cambios, lo positivo fue esto, beneficios impositivos por lo menos, para no desmotivar tanto a los propietarios a que saquen sus inmuebles del alquiler, como estaba pasando ya desde el año 2020 a la fecha. Lo vamos a ver después más en detalle, pero bueno, lo que se buscó con esto es que por lo menos los propietarios, a pesar que no van a tener grandes ganancias por el alquiler, por lo menos tengan la opción de los beneficios impositivos. Entre otros muy cortitos que lo vamos a ver a continuación. Y ya bueno, para entrar en la ley, como les indicaba antes, por eso ese círculo arriba a la derecha, la ley que se dictaminó en el 2020 sigue vigente. Esta solamente es modificatoria de algunos artículos. Vamos a tirar algunos tips importantes y a poquito vamos a ir mostrando los artículos de mayor interés. Como está claro, en el artículo 12, esta ley estos cambios, mejor dicho, entra en vigencia desde el 18 de octubre pasado. Desde ese día hacia adelante vamos a introducir estos cambios. Los contratos que venían en curso previo a esa fecha no cambian en nada. Vamos a hablar, obviamente, también que todos estos cambios son para contratos habitacionales, tanto los iniciales, que son los generales, y bueno, también incluye las cuestiones de las prórrogas o de las renovaciones, ¿no? Ahí yo siempre me gusta aclarar esa diferencia, que la prórroga es con las mismas condiciones, como dice la palabra, se estira el contrato que ya finalizó, y la renovación es un nuevo contrato, ¿no? Esto es un tema muy espinoso porque cuando uno baja la realidad, a veces se abusa de estas opciones para decirlo claramente, para burlar la ley. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno actúa de una u otra manera, ¿no? Y también es verdad que hay dos bibliotecas, si hay presentes abogados lo deben saber bien, entre tantas
bibliotecas para diferentes temas. En este caso, hay algunas que entienden que tanto la prórroga como las renovaciones de por sí son contratos. Entonces, si uno lo hace luego del 18 de octubre, entraría con las condiciones de esta ley. ¿Me explico? En cambio, la otra biblioteca, especialmente por las prórrogas, dice no, porque yo voy a extender aquel que finalizó previo al 18, lo mantengo con las mismas condiciones. Otro punto importante que se relaciona con esto, más allá del límite de la voluntad, que es lo que yo le explicaba antes respecto a la comparación con el sector más comercial, en este caso lo que más se está haciendo es limitando esta autonomía de la voluntad. Y algo no menor, para abrir un paraguas respecto a las dudas y las consultas, como es algo muy reciente, obviamente no hay doctrina, no hay fallos de los jueces, etcétera, no tenemos referencias de casos concretos que hayan decidido hacer una u otra cosa y cómo respondió la ley, por lo tanto hay que tener en cuenta también esa realidad, que es algo muy reciente y con el curso de los próximos meses vamos a ver realmente cómo va a funcionar. Bueno, ya para entrar un poquito más en tema y en detalle, esta ley 27.737 tiene 14 artículos que solamente del anterior se modifican 3, ¿no? Eh, como indica ahí abajo, ¿no? El 1198, el 1199 y el 1291, el 1221, ¿no? El primero que habla del plazo mínimo legal, vamos a ver después más en detalle cada uno. El siguiente, excepciones del plazo mínimo este legal y la rescisión anticipada de parte del locatario, lo que sería la resolución contractual. Y ahí fíjense ustedes que yo abajo a la izquierda incluí el artículo 2 de 01 porque el boletín oficial lo muestra como que fue un cuarto artículo que se modificó, pero curiosamente, para no decir raramente, solo se modifica la redacción. Hay un cambio de palabras, pero en sustancia no cambia nada, por eso no lo incluyo en estos artículos que le estoy comentando que se modifican, ¿no? Eh, Después, bueno, las modificaciones del artículo 2 lo vamos a ver también más adelante respecto al precio de locación. Acá lo más relevante, lo que yo les decía, de no solo el tipo de moneda, sino la actualización, etcétera. Después, a nivel complementario, comenta sobre las facultades de Secretaría de Vivienda. Yo, en todo momento, como están viendo, yo les pongo el número del artículo para que ustedes después, si quieren profundizar en uno u otro, tengan la referencia más rápida para hacerlo, ¿no? Y bueno, se incorpora un artículo que sería el 14 bis, después lo vamos a ver. Y como decíamos antes, la parte más positiva son estos beneficios tributarios, que básicamente hace foco en bienes personales, ganancias, monotributo y débito y crédito en cuenta corriente bancaria. Yendo a los tres cambios más relevantes, ¿no? Del artículo 1198, que habla del plazo mínimo legal, que sigue obviamente siendo de 3 años, se elimina solo el último párrafo que decía que el locatario puede renunciar a este plazo si está en tenencia de la cosa. Evidentemente, por experiencia profesional, no por fallos que uno ha escuchado, porque la verdad es muy reciente la llamada nueva ley de alquileres, transcurrió solamente 3 años, no se hicieron público casos de jurisprudencia, etcétera, pero bueno, por una cuestión que uno está en el rubro, uno entiende que se sacó esa frase del locatario puede renunciar a este plazo si está en tenencia de la cosa, porque había cierto, esto es, tómelo con pinzas, yo lo explico así muy groseramente para que lo entiendan, pero a veces no es tan así, porque a veces el propietario propone algo que supuestamente va en contra del inquilino, pero al inquilino le conviene porque le parece a buen precio el departamento, en una buena zona, entonces, más que abuso, no lo vamos a llamar propuesta y negociación. Lo que se estaba haciendo, como les indicaba, como la ley en su conjunto, que dejó de estar vigente el 17 de octubre, esa era muestra de la realidad, el ejemplo, ¿no? Era peor al anterior. Lo que se hacía era que, a pesar que el inquilino era nuevo, se ponía en el contrato que el locatario ya estaba dentro de el inmueble, entonces de esa manera entraba como
parte de la excepción respecto al plazo mínimo legal y lo hacían básicamente en 2 años o un año. Entonces se saca eso para que no quede abierta a futuro una mala interpretación. Después los invito, obviamente, para no llenar de pantallas esta presentación, de que vean los artículos completos para que les cierre la idea, ¿no? Pero como primer punto importante es que se elimina este último párrafo, ¿no? Después ahí, respecto a las excepciones, ya lo vamos a ver más adelante, también hablamos de la renuncia del contrato del locatario que está cubierto por la ley, y lo que yo les indicaba antes de la diferencia de prórroga, que es el mismo contrato, con la renovación, que sería el nuevo contrato. Vamos ahora a avanzar en este último punto. Yo les pongo ese ejemplo que a mi entender es muy ilustrativo, ¿no? Cuando uno habla de prórroga del mismo contrato, ustedes imagínense que en un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, el árbitro agrega unos minutos por cuestiones varias de una demora por una lesión, de que el arquero hizo tiempo para empezar nuevamente el juego, etcétera. Esa prórroga, como es en el caso del deporte, se supone que está dentro del mismo juego. Ahora bien, como estaba pasando, yo le hago un ping-pong de lo que dice la teoría y lo que decía la práctica, digamos, ¿no? Lo que estaba pasando era de que muchos, para evitar iniciar un nuevo contrato, hacían eternas prórrogas, 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 y claro, ya cuando, volviendo al ejemplo, si el árbitro agrega 45 minutos, bueno, ya estamos hablando de otro partido. Por eso es la mejor manera, o una de las mejores maneras que uno encontró para dejar en claro estos conceptos. Y ahí viene el tema de los precios, porque si ustedes también saben, cuando uno habla de prórroga, se tiene que mantener las mismas condiciones del contrato. Entonces ahí ya se abren dos criterios eh, jurídicos diferentes, ¿no? Porque si yo hago una prórroga, evidentemente nadie va a mantener el mismo precio del alquiler que ya había finalizado. Entonces ahí en teoría tendría que hacer un nuevo contrato y sería una renovación. Por eso ahí yo les pongo como ejemplo esta prueba tácita, donde no se puede cambiar el precio, que queda explícito en la documentación, o esta prueba taxativa que se fija taxativamente el precio, esa es la idea que se quiere transmitir, entonces se continúa con el mismo índice. En resumen, lo que se sugiere acá, y volviendo al principio, que es algo muy reciente, que siempre cuando uno haga diferentes prórrogas del contrato de alquiler sean de corto plazo, ¿no? Después, la ley también incluye que cuando supera determinados meses, eh, estipula que se está burlando la ley y se tendría que hacer un nuevo contrato, y obviamente llegado el caso a la justicia, evidentemente la decisión va a ser contraria. Pero resumiendo, la sugerencia es, si es una prórroga que desde ya que sea por un motivo real, en lo posible, a pesar que la ley no lo pide, incluirlo en el contrato. Por ejemplo, que una persona por un trabajo tuvo que mudarse a una ciudad por un determinado tiempo y a último momento la empresa le pide que se extienda la estadía unos 6 meses por cuestiones laborales. Ese es un motivo para hacer una prórroga. Otra puede ser cuestiones estudiantiles, que una persona se muda a una ciudad para hacer un curso, un doctorado o lo que sea, y no va a estar 3 años en esa ciudad, quizá esté 8 meses. Entonces, si ya estaba dentro del inmueble, ahí viene el tema de la prórroga. Todo tiene que estar fundamentado para no caer, obviamente, en la visión esta de burlar la ley, que desde ya es lo último que uno quiere. Acá yo les agrego otros artículos que me parece muy interesante, repito, para que ustedes después lo indaguen más, respecto a las renovaciones y las prórrogas. Se los leo así muy rápidamente, destacando lo más importante, y luego les explico el motivo por el cual incluí esto aquí. Eh, el contrato de locación debe ser hecho por escrito. Esta regla se aplica también a prórrogas y modificaciones, es decir, si vamos a hacer una de esas dos opciones, hay que hacerlo por escrito. El tiempo de locación, aquí viene lo importante, no puede excederse de 20 años para el destino habitacional y 50 para los otros destinos. Yo incluyo esto porque muchos te preguntan
si hay un tiempo limitado para las prórrogas. Si yo me baso en este artículo 1197, tengo tiempo de extender el vínculo en el caso del destino habitacional hasta 20 años. Obviamente estoy exagerando, pero técnicamente ese sería el límite si uno quiere, ¿no? Después, el siguiente, y aquí viene ya el hueso de la cuestión, dice que si vence el plazo convenido o el plazo mínimo legal en ausencia de convención, el locatario continúa con la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mismos términos contratados hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente. Básicamente lo que dice aquí es que cuando finaliza el contrato, si ninguna de las dos partes hace ninguna comunicación fehaciente y continúa de hecho la relación propietario con el inquilino, dentro de este artículo está cubierto para que siga dentro de los cuadrantes de la ley. Pero fíjense ustedes que aquí dice manteniendo los mismos términos contratados. Entonces ahí ya entramos a hilar en fino, porque, a ver, uno de los motivos más importantes que uno va a hacer una extensión, en lo primero que se va a fijar es en actualizar el precio. Entonces, yo les digo que, de hecho, lo que sucede es que en estos casos es que se hace la prórroga, se actualiza el precio, ahora se tendría que hacer con el índice de casa propia, pero obviamente uno trabaja en equipo y entre ellos tenemos abogados que nos aclaran que si uno se pone muy en fino, estaríamos actuando de manera incorrecta porque se están cambiando las condiciones del contrato. ¿Va? Yo tengo mi opinión, yo en lo personal siempre voy a lo seguro, como se dice, y sugiero que si vamos a hacer una prórroga, que cambiando las condiciones del contrato, aunque sea solo el precio, hacer un escrito nuevo y bueno, con todo el parámetro legal que eso requiere. Y lo de abajo no es algo menor, ya que haciendo referencia al punto anterior, habla de el garante, que no tiene la obligación de continuar si es que el propietario inquilino así lo decidieran una vez que finaliza el contrato, ya que, como indica ahí, finaliza el vínculo del garante con el contrato cuando finaliza el plazo de locación. Y ahí vuelvo a lo anterior. Si yo quiero hacer una prórroga de la mejor manera posible, tendría que seguir sin el garante, porque ya el garante terminó su obligación cuando finalizó el contrato. Si yo lo hago participar otra vez al garante en la prórroga, lo tengo que hacer participar fehacientemente en el contrato. Esos son temas, quizá me estoy yendo muy en fino, a casos muy particulares, pero bueno, yo prefiero dárselo porque creo que le va a ser muy útil a futuro y desde ya para que ustedes los indaguen en sus espacios más privados. Bueno, ahora sí, siguiendo con esto, el artículo 1218, continuación de la locación concluida, lo que yo les indicaba antes, si vence el plazo convenido, plazo mínimo legal, en ausencia de convención, el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción, si la condición, si la continuidad de la locación en los mismos términos contratados hasta que una las partes de por cumplir el párrafo mediante combinación fehaciente. Es decir, si nadie dice nada, continúa el vínculo. Acá desde ya hay que tener presente que, como suele pasar, no hay todavía una reglamentación de esto que estamos hablando. Eh, Entra aquí el concepto de usos y costumbres. Eso también hay que ver cómo evoluciona en cada caso en particular. Y lo que les indicaba antes de la caducidad de la fianza, ¿no? Eh, Correcto. Bueno, esto es uno de los primeros cambios que les quería plantear. Dígame si más o menos me están escuchando bien. Sí, perfecto, Sí, se lo escucha Bueno, bien. Sí, perfecto. excelente. Eh, voy a intentar acelerar, les prometo de que ya más adelante se va aliviando un poquito todo, pero bueno, como sé que la mayoría del público está muy vinculado a el derecho, quise hacer esta presentación lo más técnica posible. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la excepción del plazo mínimo legal. Eh, Esto, hay unas pequeñas modificaciones respecto a lo que ya se indicaba antes. Repasando, es aquellos casos que yo puedo aplicar para que estén exentos de la necesidad de cumplir estos 3 años de contrato.
cualquier organismo internacional, tanto, digamos, el organismo en sí como los que están vinculados a ellos, como el consulado, diplomáticos y demás, ellos están exceptuados del plazo de tener que cumplir estos 3 años. La habitación con muebles que se rinden con fines turísticos, y ahí ya entramos en otro tema eh, muy polémico, porque también esto da pie para aprovecharse de estas oraciones para encuadrarlo en fines turísticos cuando en realidad no lo es, ¿no? Por eso agrega acá, y aquí creo que es lo importante, todo este concepto de habitación con muebles con fines turísticos, descansos similares, siempre y cuando el plazo no supere los 3 meses, ya que si así sucediera, ya se estaría, es como que se está con, de por sí se da a entender que estamos con un fin más habitacional tradicional. Eso para que lo tengan claro. Y permítame agregar acá otra idea que me parece interesante, cuando habla del fin de turismo y el habitacional, porque muchos creen que si yo lo alquilo en forma temporal para que personas vivan ahí, yo puedo cobrar en dólares. Y ahí ya entramos en otro tema muy polémico, porque estamos rozando esto que estamos hablando ahora, del fin turístico, que en realidad, si lo encuadro en ese concepto, sí lo podría yo hacer este cobro en otra moneda, porque es fin turístico. Pero ustedes recuerden que la prohibición de cobrar en dólares es cuando el fin es habitacional. Entonces, si yo le alquilo a una persona en forma temporal para que esta persona viva, el fin evidentemente es esto mismo, habitacional. No podría cobrarle en otra moneda que no sea el peso argentino. Obviamente que a la hora de salir a la calle uno va a encontrarse con todo tipo de ejemplos, pero vale remarcar esta diferencia. Bueno, también queda exceptuado este plácimo legal que ya estaba antes, guarda cosas, el típico caso es una cochera, una baulera, etcétera, ¿no? Y bueno, estas disposiciones u ofertas en servicios de un periodo ferial, que puede ser cuando uno alquila un stand en, en una feria, en un congreso y demás. Y acá es otro de los cambios interesantes que agrega cuando habla de otras finalidades. Mira lo que yo le explicaba antes, que cuando está demostrado que por una cuestión ajena a la persona no requiere contratar un alquiler por 3 años, si lo demuestra fehacientemente, está exceptuado de este plazo mínimo. Es decir, este artículo lo generaliza con todo este ejemplo que yo les decía, que la empresa envía a otra persona a trabajar en otra ciudad por 1 año, entonces vuelve en ese tiempo, alguien que va a estudiar, hacer un posgrado por 8 meses en otro lugar, alguien que se muda por una cuestión de salud de un familiar y requiere estar solamente X tiempo, menos de 3 años. O sea, estas son las excepciones que están encuadradas dentro del artículo 1199, pero obviamente tiene que estar demostrar en forma fehaciente. Y hay otra nota al pie. Cuando muchos preguntan si tengo que incluir esto en el contrato. En realidad, la ley no te obliga a incluirlo, pero está, digamos, es sabido que conviene hacerlo para cubrirse a futuro. ¿Sí? Llega a haber inconveniente a futuro, en vez de tener que complementar documentación del contrato para demostrar que la persona me había dicho que se había mudado a este departamento 1 año porque tenía un familiar enfermo, en vez de estar a las corridas en los momentos más críticos de un conflicto, más vale hacerlo en el día 1, ¿no? Haciendo alusión a esta frase de que lo que abunda no daña. Eh, bueno, y esto ya para avanzar un poquito más, se agrega el inciso B y D. En el B dice saber para cualquier otro fin de bueno, esto lo que les acabo de comentar. Y también habla del cambio de reacción, locaciones de puesto de feria. Bueno, eso es algo menor que eh, otro cambio que hicieron fue el inciso D, pero solamente cambiaron palabras, como dice ahí abajo, lo sustancial no se modifica, sino es cuestiones de redacción. Y esto es lo que yo les comentaba de otra resolución importante, el artículo 1221, que habla de la resolución anticipada. Recordemos que siempre quien goza de este derecho es el locatario, no el locador. Hay casos muy puntuales. Yo en 22 años en el rubro inmobiliario nunca vi que
el propietario, entre comillas, pueda exigir que se disuelva el contrato, ¿no? No hay herramientas legales para eso. En los casos, cuando sucede, es por mutuo acuerdo entre las partes, ¿no? Que el dueño necesita vender el inmueble, le pide al inquilino que se busque otra cosa, le paga simbólicamente una multa y sin apuro el inquilino busca. Sucede más por una cuestión de buena fe que otra cosa, ¿no? Pero sí está respaldado por la ley para el locatario esta de la opción de la recesión anticipada, ¿no? Eh, quiero ver, bueno, yo, sí, eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Esto de los cambios aclaratorios del artículo 221, siempre hablando de esta ley nueva. Eh, recuerden que estamos hablando siempre para destino de vivienda. Eh, solo puede finalizar el vínculo contractual el inquilino pasados los primeros 6 meses. Si lo hace pasado los 6 meses y antes del año, la penalidad es de 1 mes y medio. Todo esto ya estaba en la ley que se dictó en el año 2020, pero bueno, ya que estamos, lo repasamos. Luego del primer año, es decir, el segundo y el tercero, la multa, siempre que avise fehacientemente con mínimo 1 mes de anticipación, luego del primer año, es de la multa, repito, de 1 mes. Y esto sí lo agrega que la penalidad va a tener como parámetro el último mes de locación. Si yo me voy el mes 18, la multa va a ser en referencia a lo que estuve pagando hasta el mes 17. Eso es también algo que lo agrega. Y algo también que no estaba antes es la opción de parte del inquilino de avisar hasta 3 meses antes y evitar así la penalidad. Esto no es menor como uno dice un as en la manga, si uno tiene un cierto caso que no aplicaría para la excepción del artículo 1199 que vimos antes, pero a la persona necesita irse antes, bueno, hagamos, vos tenés el derecho de rescindir el contrato pagando multa y te vas antes. Por eso a veces no hay que enredarse tanto porque la ley, obviamente, repito, pagando una multa puede el inquilino rescindir antes el contrato. Y un dato no menor es que lo puede informar el día uno. A ver, eso también es para que lo tengan en cuenta. Evidentemente la práctica pasa poco, pero puede pasar el día uno, el mes uno, el inquilino dice, bueno, suponiendo que estamos en enero, informa, mira, yo en septiembre me voy a ir, como te estoy avisando con anticipación de 3 meses, más de 3 meses, y ya va a estar cumplido los primeros 6, me voy sin pagar ninguna multa. Eso tranquilamente se puede hacer. Eh, a veces uno se enreda en qué hago, para qué, si esta persona se quiere ir al año, pero no tiene forma de demostrarlo, bueno, que hagan, ahí está claramente una salida fácil para salir de ese nudo. Bueno, esto, lo que estamos hablando, el artículo 1221, esto de las cuestiones tributarias, yo para ir avanzando y no demorarlos, quiero acelerar un poquito. Los alquileres temporarios, bueno, muy rápido, el inciso B, esto que habla de para cualquier otro fin de interés, no solo para interés turístico, pero aclarando que supera el periodo de 3 meses, ahí se presume que ya estamos hablando de otra cosa. O sea, dicho de otra manera, hasta los 3 meses uno puede fácilmente alquilar en forma temporal los inmuebles. Para decirlo claro, sea o no para turismo, hasta 3 meses no vas a tener problema. Ahora, cuando la persona se queda 4 meses o más, ahí ya entramos en una zona gris. Eh, esto es la conservación de la cosa para el uso convenido. Está claro acá, simplemente se quiso aclarar que arreglo le correspondía al inquilino en carácter de urgente. Básicamente lo que se agregó fue que puede hacer cambios de carácter urgente siempre y cuando lo comunique fehacientemente al propietario y éste no responda en consecuencia. Esta reducción anticipada ya lo estuvimos viendo, está ok. Esto yo quiero acelerar porque a veces uno empieza detallando ciertos puntos iniciales, después te quedas corto para más adelante. Pero bueno, esto es un repaso. Yo obviamente les voy a acercar después la presentación para que expliquen. Es una forma de entender que a veces ciertos inconvenientes de ahora vienen de tiempo atrás. A esto yo me refería cuando se empezó a incluir en lo que es el contrato de locación para hospedaje por un pedido de la Cámara Hotelera, porque había llegado al punto que allá por diciembre del 2015 reclamó ante las autoridades porque
entendían que era competencia desleal que una persona particular alquile su habitación a los turistas sin pagar nada respecto a impuestos, etcétera, ni a estar regulado. Entonces, en aquel año se sancionó la ley 2771 para eh, dar más equidad de competencia entre el particular que usa sus habitaciones para los turistas y los hoteles, ¿no? Eso es una cuestión de color, ¿no? Simplemente eso. Y bueno, también hay, yendo más en fino, eh, si bien solamente en Cava está esto de los ingresos brutos, beneficios para los propietarios, se invita a que sea una cuestión más federal para darle más beneficios, como indicaba antes, a los propietarios. Estos son los beneficios impositivos. No me voy a detallar para no gastar mucho tiempo, pero basta que solamente les aclaro que todavía no está reglamentado, así que estamos todos esperando, mejor dicho, los contadores están esperando que se reglamente para poder asesorar bien a los clientes. Al día de hoy tenemos una visión general de los beneficios, pero todavía no está reglamentado. Ahora sí, yendo un poquito a, sí, uno de los puntos importantes de estas nuevas modificaciones, como lo es la casa propia, recordemos que es solamente para destino de la vivienda, se deja ya el índice de contrato de locación, el ICL, que tenía un promedio de inflación y salario, y a partir de ahora, mejor dicho, del 18 en adelante, se va a empezar a utilizar como índice de actualización casa propia. Vale aclarar que en realidad cuando nos vamos a empezar a usar este índice va a ser en abril del año que viene, cuando se cumplen los 6 meses iniciales, si es que hubo casos que se firmaron justo el día 18 de octubre. Así que todo esto es algo muy nuevo. Ahí en el recuadro tienen la definición, después para que ustedes la lean, y abajo, como les decía antes, de dónde viene. En la práctica se está buscando, especialmente en las grandes ciudades como Cava, en Ciudad de Buenos Aires, donde ahí había muchos alquileres en dólares. Lo que se busca en definitiva es esto, especificar el mercado de los alquileres. Después, una larga charla será si se va a realizar o no. Por lo pronto hay ciertas limitaciones, como que no se puede publicar en los portales los precios en dólares, y ya no sé si han probado los mismos portales, dígase Zona Prop, Agentprop, bueno, Mercado Libre, etcétera, directamente te bloquean la opción de publicar alquileres en dólares. Así que más o menos desde lo público ya se está realizando. Bueno, esto de la moneda nacional, bueno, esto sí, yo le incluí esto, no lo voy a extender ahora, pero en el medio de estos cambios, como se obliga a que el pago del alquiler sea mediante una moneda legal en curso, muchos recordaron lo que dice arriba a la derecha, el peso argentino oro, que muchos lo desconocen, pero al día de hoy, si ustedes entran a la página del Banco Central, existe la cotización del argentino oro, obviamente para cuestiones muy técnicas y financieras, para, por ejemplo, cuestiones también aeronáuticas, para eh, indemnizaciones. Es una moneda muy particular, pero bueno, a muchos se les prendió la lamparita de decir, bueno, pero si no tengo seguridad respecto a la inflación con el peso argentino, ¿por qué no utilizar esta otra moneda oficial ilegal para hacer contratos? Y en la práctica, es decir, no existe físicamente el argentino oro, y si existe debe estar en un museo y sale un montón de dinero, pero digo, la idea inicial era, bueno, poner en el contrato esta cotización a pagar en pesos, ya sea estipulado o de hecho. Esto, desde ya les aclaro, yo se lo cuento de manera anecdótica porque se estuvo hablando en la jerga inmobiliaria y quizá ustedes lo van a escuchar ahora, pero si bien desde en lo que respecta a la moneda sería viable porque es de curso legal, es existente, etcétera, a la hora de hablar de la actualización, ahí ya hacemos agua, porque no se puede actualizar por el índice de casa propia. Y si lo hacemos, ya entramos a enredar, que más vale no explayarse. Pero bueno, se los comento porque si lo escuchan en algún punto es algo que se despertó como una opción, pero desde ya no es viable. Ahora sí, yo les comento rápidamente lo que es el índice de actualización, eh, aclarando que, como les indicaba antes, está en el, de que surge del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat,
Simplemente de manera informativa, si ustedes lo quieren buscar, ingresan ahí a argentina.gov.ar, ponen en el buscador coeficiente de casa propia, les va a aparecer esta página, hacen clic ahí mismo en coeficiente de casa propia, se van para abajo, valores casa propia, y les va a aparecer. Son coeficientes, yo repito, después les paso la presentación para que lo puedan repasar, pero son coeficientes, como dice, uno por mes. Eh, yo extraje ahí los últimos 6 meses, pero les adelanto que ya hay calculadoras digitales que, así como antes te calculaban el índice ICL, ya salieron aquellas para calcular estos índices, así que no van a tener que estar con la calculadora escribiendo números y números, sino lo van a hacer de una manera mucho más fácil. Yo aquí les muestro un ejemplo, hay otras, pero fíjense ustedes que ya está activa. Comentando el P, a veces uno cree que ya nos olvidamos de el otro índice, el ICL. No, fíjense ustedes que hay muchos contratos que siguen en curso, que se firmaron el 17 de octubre de este año, así que ya hasta 3 años más vamos a estar también con el ICL. O sea, por lo pronto, desde el 18 de octubre pasado vamos a estar con 2 índices en curso, ¿no? En paralelo, digamos, dependiendo en qué momento se firmó cada contrato. Pero como les decía, ahí es un ejemplo que yo les muestro, que ya está la opción de cómo utilizar con casa propia. Ahí ponen la fecha inicial del contrato, el monto. El ejemplo claro son, para entenderlo rápidamente, pongan 100.000 pesos si quieren buscar ejemplos. En la fecha de actualización sería a los 6 meses, hacen clic en calcular y les va a aparecer esta ficha, digamos, donde ahí van a tener la fecha de inicio del contrato, el importe, cuando se actualiza, la cantidad de meses, recuerden que tiene que ser 6, el coeficiente, el importe real a cuando se actualiza, ahí abajo está el aumento y el porcentaje. Esto para que ya sepan que hay forma de hacerlo rápidamente y no se enreden en tantos números. Yo le hago una rápida aclaración porque me llamó la atención hasta, yo diría, muchas instituciones profesionales y quisieron comparar el índice casa propia con el ICL para ver cuál convenía, ¿no? Entonces, rápidamente yo lo hice de la forma, me adelanto a aclararlo, errónea, pero muchos lo hicieron y salieron a indicar que el ICL era mejor que casa propia. Yo le explico qué pasó. Acá pongo el ejemplo de 24 meses, ¿no? Aclaro que arranco de noviembre 21 porque fue cuando se creó el índice casa propia. El monto base pongo los 100.000 pesos y si lo comparo de punta a punta en el porcentual, evidentemente, como ve el cuadro, me da la inflación por arriba, 300 y pico por ciento, el ICL 280 y abajo el casa propia. Y si me voy lo que es en dinero, a los 2 años tengo esos montos. Pero yo le decía de que es un error, porque el ICL, eh, si bien se va fijando mensualmente, yo lo voy a usar, o lo usaba, mejor dicho, anualmente. Entonces, ahí fue el error que muchos incursionaron de tomar un índice que se le usa una vez al año, ir actualizando todos los meses y el efecto de la bola de nieve iba aumentando mes a mes. Yo les voy a, no se asusten de estos números, se lo voy a hacer muy simple, pero para que me entiendan. Este, yo puse ahí el monto base de los 100.000 pesos para comparar, a ver, de acá hacia atrás, la única forma de hacer la comparación, cuál rindió mejor. Casa propia, ICL e inflación. Siempre les recuerdo, de noviembre 21 a octubre del 23. Ahí tiene la comparación. A la izquierda por semestre, porque casa propia yo lo voy a utilizar por semestre. Pero que vamos a hacer foco primero en el año, en el primer año, ¿no? Para que quede claro ahí cuál tuvo el error. Yo, por el ICL, yo durante los 12 meses voy a seguir pagando 100.000 pesos. Muchos, el error que hicieron fue actualizarlo por el ICL en forma mensual. Obviamente yo llegaba acá con un monto superior, pero eso no existía antes en los contratos de alquileres. En cambio, sí, estos 100
que yo voy a terminar pagando 100.000 pesos el mes 6, a partir del 7 se lo actualiza y continúa pagando 124, ¿no? Entonces, el ICL finalizado el primer año, yo voy a pagar 100.000 pesos, en cambio, con el de casa propia voy a pagar 124.391. Esto es a nivel, esto con la misma lógica, sigo el segundo año. Yo, el mes 13 en el ICL pago 173 y el mes último, dentro de 2 años, pago 163. En cambio, el ICL a mitad del segundo año lo vuelvo a autorizar y voy a terminar pagando 250. Conclusión, la suma total de los contratos, como ven ahí, me da 3.217.000 para el ICL, 3.800.000 para casa propia, que termina siendo favorable en un aproximadamente 15%. ¿Por qué yo no dije nada de la inflación? Porque ambos índices perdieron de acá hacia atrás. Tanto casa, evidentemente, perdió más el ICL, ¿no? Casa propia con la inflación, ese número es en negativo, terminó con 62.000 abajo, y el primer año un 5% abajo, el segundo año es ese porcentaje, y con el ICL sucedió más. Terminó perdiendo el primer año 24% y el segundo año ese monto, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo quiero aclarar algo que nosotros lo hablamos con algunos clientes también, de que si bien en la comparación de casa propia y el ICL gana casa propia, también es verdad que yo cada 6 meses voy a tener en mano, por así decirlo, esa actualización. Entonces, el cálculo que yo acabo de hacer es si yo a ese plus de pesos que tengo cada 6 meses lo meto en un cajón. Y evidentemente nadie va a hacer eso con una inflación del más del 100% anual. ¿Qué quiero decir con esto? Que está la opción de que si yo tengo un excedente cada 6 meses, plazo fijo mediante o mediante otra herramienta financiera, lo hago trabajar y la diferencia va a ser mucho más a favor en caso de casa propia que ICL. No quiero explayarme, pero solamente les aclaro que es de sentido común, que si yo te doy a vos 1.000 pesos, no lo metes en el cajón y lo vas a sacar de acá a 6 meses. Algo vas a hacer con eso. Entonces ahí en la práctica es mucho más el rédito a favor de una actualización cada 6 meses. La conclusión, en definitiva, es que al día de hoy el nuevo índice es mejor que el anterior. Y esto seguiría atrasado respecto a la inflación. ¿Y por qué yo pongo seguiría? Porque no sabemos cómo va a continuar estos índices, especialmente casa propia, de acá en adelante. Uno quiere creer que gobierno nuevo mediante lo van a mejorar en base a la experiencia pasada. Concluyendo, no hay que matar ahora al índice casa propia, hay que darle un poquito de eh, la opción para que sea positivo a futuro. Lo que sí es verdad que si hacemos cálculos de acá para atrás, ambos índices perdieron contra la inflación y índice contra índice fue mejor el de casa propia. Allá por abril del 2023 vamos a ver la verdad, lo que se define. Bueno, yo ya para ir finalizando, le quiero contar rápidamente qué estuvo pasando con el sector inmobiliario con todos estos cambios que estuvimos viendo. Ahí ustedes están viendo, yo hice el ejemplo de provincia de Buenos Aires, lo que es compra-venta del último año. Y ustedes habrán escuchado que hay mucha influencia negativa de esta ley de alquileres para el sector inmobiliario, pero yo creo, sabiendo que eso en parte es verdad, no hay que tomarlo tan a la ligera ni eh, interpretarlo en forma directa, ¿no? Porque lo que estuvo pasando en realidad es que las ventas fueron mejorando este año, de enero a la fecha, en forma paulatina, ¿no? Con subes y bajas, pero fíjense ustedes, si bien por una cuestión de la época del año, siempre se vende menos en enero, febrero, pero fíjense ustedes, por ejemplo, de marzo, cuando ya la actividad empieza a tomar su ritmo, se vendieron 6.000 y pico de inmuebles en provincia de Buenos Aires y el último registro ya superó, se acerca a los 9.000. Eso es un dato a tener en cuenta. A pesar de todo, el mercado se sigue comportando bien. Esto es
la cantidad mensual de escritura acumuladas enero-agosto de la última década, ¿no? Acá, como ustedes ven, y obviamente no me voy a estallar en esto, pero yo hago el puntapié inicial en la pandemia, porque ahí fue cuando se dictaminó esta nueva ley de alquileres. A pesar de eso, las ventas empezaron a recuperar. Y ahí yo les digo algo que es muy importante para que entiendan cuando uno habla de el mercado inmobiliario, que yo lo cité al principio. En gran proporción, quien compra inmuebles, quien vende, quien alquila, son particulares. No son inversores ni lobos de Wall Street, son particulares. Entonces, a veces como es un resguardo de valor positivo, a pesar de todo, muchas personas nos canalizamos en este sector. Por eso aclaro que no estoy hablando, no estoy excusando a la ley de alquileres de la problemática de este mercado. Solo estoy diciendo que una cosa no se relaciona directamente con la actividad inmobiliaria. Fíjense ustedes cómo los valores, ahí hice foco en Cava, Buenos Aires, por una cuestión de estadísticas que hay desde de la década del 70 a la fecha, pero para no hacerlo muy largo, empecé del año 2002, cómo los valores del metro cuadrado en promedio fueron en forma ascendente hasta prácticamente el 18, luego hubo una caída importante en el 20, y bueno, de a poco se están acomodando, bueno, ahí hay diferentes estadísticas que hablan que llegaron al piso, otros que no, pero a pesar de eso, los valores se fueron acomodando y ahí ya entramos en la cuestión de la demanda, del poder adquisitivo. Ahí, yo para hacerla muy corta y para no marearlos, el motivo principal por el cual la demanda inmobiliaria creció mucho en esa década del 2000 hasta el 18, para decirlo en criollo, es porque el dólar estaba barato. Entonces era más accesible adquirir dólares, por lo tanto inmuebles, entre otros bienes, y obviamente era más accesible los créditos hipotecarios. Del 18 a la fecha se produce un crack en el sistema financiero y pasamos, algunos dicen a un dólar real, otros dicen a un dólar caro, pero la realidad es que ese fue el principal motivo que bajó mucho la demanda. No se relacionó por la ley de alquileres. Seguramente hay grupos que sí, obviamente dudan de comprar o no por esta ley, pero el inversor inmobiliario en general compra por necesidad, por así decirlo, porque no tiene otras opciones de inversión, y aquellos que son más profesionales compran a largo plazo, no pensando en quién va a ganar el domingo, sino de acá a los próximos 5 años. Esto es lo que la rentabilidad histórica. Ahí también yo puse la flecha en el 2020, porque lo que pasó básicamente es como los precios de los inmuebles empezaron a bajar el año 18 a la fecha, y los alquileres por esta situación de la ley empezaron a subir, lo que produjo como consecuencia fue la mejora de la rentabilidad, ¿no? Entonces, también otro de los motivos por el cual muchos inversores, eh, uno dice inversores por costumbre, ¿no? Pero remarco lo que dije antes, muchos particulares que quieren colocar su dinero en el sector inmobiliario, más allá que es algo conservador, hasta cultural, también es verdad que se tocó piso de rentabilidad en el 2020 y al día de hoy esto está mejorando. Acá les hago la comparación, ya estamos finalizando, de la variación de precios de octubre 17 a octubre del 23, comparando lo que es cómo subió el alquiler inicial, ahí dice de publicación, qué pasó con la inflación y qué pasó con el índice para contratos de locación. En la flecha al medio es cuando se empezó a dictaminar se dictaminó, mejor dicho, esta ley de alquileres. Desde ahí, fíjense ustedes que en el primer año, cuando la inflación en el 2020 fue del 13%, todos estábamos optimistas de que esta nueva ley con este índice nuevo iba a funcionar. Después, cuando se disparó la inflación al 50% primero, después el 95% redondeando, y ahora se calcula más de 100, obviamente se produjo un desfasaje. Y vale decirlo, no solo en este mercado, en todos los mercados. No es que el ámbito de alquileres es el único que está sufriendo en la economía argentina. Todos estamos sufriendo de una u otra manera. Pero la madre de todos los problemas es la inflación.
como indicaba ahí, ya para finalizar el cuadro, a la derecha, ven ustedes cómo subieron los precios iniciales de los alquileres. Ahí ya, irónicamente digo, supuestamente quisieron beneficiar a los inquilinos. Fíjense cómo subieron los alquileres iniciales. Cuando desocupás un inmueble, tenés que ir a buscar otro, están por las nubes. En el punto intermedio está la inflación y abajo no, sí, dije bien, perdón, punto intermedio la inflación y abajo los salarios, otro de los motivos por el cual la situación económica cuesta que repunte. Esto es la variación porcentual, es decir, lo mismo de anterior, pero en porcentaje, cuánto subieron. Esto de acá era, digamos, a nivel numérico, hablando en pesos. Ahora esto, repito, estamos hablando de porcentaje, aclarando que el 2023 obviamente es al día de hoy, por eso uno lo indica como algo parcial. Vuelvo a lo que dije antes, los alquileres están por las nubes, porcentualmente los sueldos, según datos oficiales, están mejores que la inflación del 2020 a la fecha. Uno lo toma con pinza, ¿no? Porque hay tantos, para empezar, muchas personas en negro, muchos monotributistas, después tenés un mundo es el ámbito público y otro es el ámbito privado, pero bueno, como son grupos amplios, uno toma el índice oficial, digamos, ¿no? Y bueno, acá lo que más nos importa es que la ley de alquileres fue lo que menos se actualizó, por eso fue muy negativo, especialmente para todos los propietarios. Esto es la cantidad de sueldo por metro, lo que yo les explicaba antes, la cantidad de sueldos para adquirir un metro cuadrado, eh, cómo fue aumentando para este 2020, después cayó abruptamente. Eso es en base a la capacidad de compra, ya lo vamos a repasar más adelante para no demorarlos mucho. Esto es el costo de la construcción. Otro punto que yo escuché mucho en los debates públicos, de que por la ley de alquileres no se está construyendo. Bueno, a ver, desde ya que si la ley fuera mejor, habría mucho más personas invirtiendo en este sector, pero sí, se está construyendo mucho. Eh, Primero por esto que le estoy hablando. Muchos desarrolladores tienen capacidad de ahorrar en dólares, entonces cuando baja el costo de la construcción, aprovechan para activar sus obras y muestra de ello es que del 2020 a la fecha, si lo comparamos a nivel histórico, tenemos un costo de la construcción en dólares bajo, motivo por el cual, como indicabas, estaba. Y esto es las encomiendas anuales de obra por metro cuadrado del 2013 al 23, según la Cámara de Profesionales de Arquitectos Urbanos de CABA. Fíjense ustedes cómo está para tener, si uno tiene en cuenta la coyuntura actual, y eso que el 2023 no finalizó, por eso está en otro color, está creciendo respecto al año anterior. Y como yo indicaba antes, los motivos son muchos, pero para simplificar, uno es que el costo en dólares para construir es barato y el otro es que se proyecta un cambio de ciclo a nivel inmobiliario de acá en más, que los precios van a subir, en otras palabras, ¿no? Bueno, esto es la oferta. Ahí sí vamos volviendo al sector de alquileres, cómo fue cayendo en la oferta por todo esto que estamos hablando. Muchos particulares optaron por retirar sus inmuebles del mercado. Y bueno, tanto en departamentos chicos como monoambiente como los más grandes, la oferta sigue cayendo, especialmente en Ciudad de Buenos Aires. En otras ciudades quizá, salvo barrios muy de alta demanda, pero hay falta de oferta, pero no es tanto como sucede en la Ciudad de Buenos Aires, a tal punto que muchos colegas ya andan diciendo que estamos cerca de la oferta cero. Quizás sea simbólico, pero quizá en un par de meses no sea así, ¿no? Bueno, yo creo que he finalizado, espero no haber sido muy larguero, y yo pongo como última imagen esto, porque todo lo que yo les dije hasta ahora puede cambiar el martes. Así que les agradezco igual haber prestado atención, pero quizá el martes que viene hacemos otro Zoom de las novedades. Pero no, más allá de la broma, es una realidad. Eh, en campaña, Milei dijo que iba a derogar esta ley y en varias veces a nivel público y a nivel privado, lo sé, yo conozco gente de las cámaras en general en Buenos Aires y lo han dicho, de que Massa
fue quien perdió la pulseada a la hora de modificar la ley dentro de su sector, ¿no? Quien ganó más fue el sector de la Cámpora, de Grabois, etcétera. Recuerden que el Ministerio de Hábitat está cubierto básicamente por la gente de Graboy. No estoy calificando, es objetivo. Entonces, eh, uno, por cómo se dio todo, está claro que Massa perdió frente a este cambio que él venía mismo reclamando hace ya 2 años fácil, venía reclamando. Entonces, uno intuye que en caso que gane siendo presidente, va a tener mucho más músculo político para hacer cambios. En este último caso, no creo que sea en el corto plazo, pero bueno, se abre la luz para que mejore un poquito. Los dos puntos principales que en su momento la actual oposición de Juntos por el Cambio venía impulsando, muy respaldado por los colegios profesionales inmobiliarios, era dos claves: reducir el contrato de 3 a 2 años y que el índice de actualización sea libre entre acuerdo a las partes. Ahí de la otra vereda te dicen que los inquilinos quedan como débiles. Pero también es verdad que previo a la ley de alquileres del 2020, hacia atrás, y esto no es opinión, estos son datos, la inflación y las actualizaciones fueron siempre en paralelo. Es decir, que cuando era el libre acuerdo, no hubo injusticia para los inquilinos. Así que bueno, está todo dado para ver qué pasa el domingo. Y bueno, yo en resumen, y para adelantar dos escenarios en este tema, y para ser bien claro, si gana Massa no va a haber cambios próximos, por los próximos meses, pero no me extrañaría que si gana Milei la derogue y volvamos a la ley pre-2020. Bueno, gracias y quedo abierto para cualquier cosa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Mire, tengo un caso. En noviembre, a fines de este noviembre, se vence un contrato de la ley anterior, o sea, que se cumplen los 3 años. La inmobiliaria no quiere, eh, lo que no quiere la inmobiliaria es renovar el contrato por 3 años. Entonces, lo que propone es hacer una prórroga de 6 meses. La pregunta es, no se lo quiere renovar porque dice que no está determinados los precios y 3 años es mucho Perdón, tiempo. ¿cuándo finalizó el contrato? Finaliza este mes, a fin de mes, Ah, ahora fin de mes, ok. a fin de mes. Y no le quiere renovar por 3 años, simplemente le quiere hacer una prórroga de 6 meses. La Ok, pregunta, el valor del inmueble estaba en 40.000 pesos, porque como era el contrato viejo, se lo lleva a 160.000 pesos, más los gastos administrativos por la prórroga. La pregunta es, en ese caso, ¿con qué ley se basa? ¿Con la anterior o con la actual, esa prórroga? Sí, por lo que entendí, lo que usted dijo, me parece que por la anterior. claro. La prórroga es tal cuando se mantienen las mismas condiciones del contrato anterior. Es decir, tendría que seguir igual. Ahora bien, por sentido común, sería razonable que algo actualice el precio. Y ahí entramos en un ámbito de interpretación, porque si la prórroga solamente se cambia el precio, podría encuadrarse en los términos que dice la justicia y esta nueva ley. Ahora, si le cambiamos más cosas, por ejemplo, los garantes, ahí ya estamos cambiando dos cosas. Pero repito, ahí ya es cuestión de interpretación. Pero sea lo que sea, punto uno, es normal que haya que actualizarlo por sentido común, repito, y tendría que actualizarse por el índice casa propia, que como yo demostré hacia atrás, le ganó al índice anterior. Ahora bien, por lo que me decís, están buscando una tercera opción que quieren actualizarlo por los precios iniciales, es decir, cuánto saldría ese inmueble si se desocupa y lo alquila a otra persona. Porque se le fue de 40 a 160, yo saco las cuentas, soy contadora, y no le da el número por ninguno de los índices a 160. Yo no estoy cuestionando que no haya que actualizarlo. Hay que actualizarlo, pero digo, de 40, o sea, quedó ese precio porque quedó la ley vieja, ¿no? Claro.
pero de 40 a 160 son el 400%, o sea, Mira, la sugerencia es, en caso de hacer, a ver, el inquilino, perdón, no entendí al principio, ¿sos vos o otra persona? no, no, es otra persona que Ah, me ok, viene. ok. El inquilino, ¿quiere estar solamente 6 meses o por él Él estaría quiere, más? él quiere renovarlo por 3 años. El problema es que Ah, no quiere la inmobiliaria. Le dice, no, por el momento te vamos a hacer una prórroga de 6 meses y después veremos. Y él lo que quiere también es una permanencia de habitación durante 3 años, porque le da claro. la estabilidad. Entonces, dice, Lo correcto, si el inquilino quiere estar por 3 años más, es que se haga un contrato nuevo. Sería una renovación, por lo tanto sería un contrato nuevo. Pero uno no vive en Martes, uno vive en Argentina y sabe cómo es la realidad de este mercado. Entonces, un punto intermedio sería hacer una prórroga por 6 meses, buscando un índice promedio que no sea el inicial como vos me indicás, tampoco seguir con 40.000 pesos, buscar obvio, un punto inicial, negociación mediante, y en 6 meses ver, ahora bien, a los 6 meses, ahí ya no prorrogaría otra vez más, porque ya ahí te está metiendo muy en el barro. Ahí sí al- sería, cumplido los 6 meses, hacer uno nuevo. claro, o hacemos uno nuevo o el inquilino se retira. Exacto, perfecto. Pero bueno, yo Pero, lo que quería saber es esa actualización. ¿En qué se basa? Yo, para mi entender, se basaba en la ley anterior porque, a ver, estaba vigente hasta el 31, hasta el 30 de noviembre, está vigente, si bien salió ahora la ley, pero el contrato es de la ley anterior. Y digo, si se basa en la claro, prórroga, en las condiciones, tendría que estar en vigente la ley anterior y no la nueva. Y me por pareció una eso. barbaridad el ajuste de la actualización, porque no era la... Sí, por eso yo buscaría un punto intermedio. Ahora entiendo al propietario, sea hombre o mujer, porque de acá hacia atrás, para decirlo claro, perdieron como la guerra. Totalmente, de Entonces, acuerdo. entonces Un regalo. Sí, totalmente. Estuvo entonces regalado. uno entiende que ahora quieren revancha, digamos, pero como indicaba, a ver, si el propietario se aferra a esos 140.000, 160.000 Sí. que me- y el inquilino acepta, bueno, ahí hay mutuo acuerdo y se hará así. Pero si el inquilino no acepta por también una cuestión lógica, desde ya que le conviene el propietario El problema del, desocupar el inmueble y buscar otro inquilino. el problema del inquilino es la permanencia, la estabilidad de la permanencia, porque él lo que quería era renovar directamente el contrato por 3 años porque está asegurado su habitación durante 3 años. Y no, acá 6 meses, ver qué dice el propietario, si te lo renuevo o si me decís, andate. Y él tiene que salir corriendo a buscar un departamento. Entonces, yo lo que Claro, le claro. fue buscar un departamento y hacer un departamento en otro lado con un contrato de 3 años y punto. Yo. Pero es una Sí, mudanza, sí. esto, A lo ver, demás. y también es verdad que la situación esta es muy común hoy por hoy. Más aún con la situación que yo comentaba, periodo electoral, fin de año, ver qué hace el próximo gobierno. Estamos en un puente de lo que fue antes y lo que va a ser a futuro. Pero bueno, eso ya es cuestión. Si uno se aferra a lo técnico, lo correcto sería hacer una renovación, es decir, un contrato nuevo por 3 años. Eso sería el deber ser. Y en el Ahora último sí, caso, sí, yo lo que le propondría es que lo negociara un poco menos. O sea, no me tiré 160, tirame, qué sé yo, 110. Eh, claro, quizá ahí el inquilino diga, bueno, cedo en pagar un poco más, pero vos dame el beneficio de tener un contrato a 3 años por una cuestión de previsibilidad. claro. Ejemplo, porque uno entiende que estar cada 6 meses viendo si uno busca o no busca, porque no son 6 meses, son en realidad al tercer mes tenés que estar viendo si busca otra cosa o no, Exacto, ese es el problema, todo lo que genera eso. tal cual. Pero bueno, eso, si uno va a la teoría, tendría que hacer un contrato nuevo. Ojo, y en ese caso, al hacer un contrato nuevo, ahí el dueño está en libertad para pedir lo que quiera. Sí, Porque tal cual. o sea, si fuera una renovación, el dueño puede pedir lo que quiera. Pone el valor de mercado que quiera, totalmente de Por acuerdo. eso, Sí, sí.
Pero Bueno, te repito, lo más importante en esto también vale remarcarlo, que en la mayoría de los casos se actúa de buena fe y conversando se llega a un punto en común. Así que uno siempre apela a eso, ¿no? Si el dueño perdió mucho, quiere más, uno lo entiende, pero también el inquilino le es imposible saltar de 40 al triple. Entonces, bueno, buscar un punto medio y, repito, hacer, en caso que lo hagan, una prórroga por 6 meses para que pase todo esto de cambio de gobierno, a ver qué hace, etcétera, etcétera, y allá por abril, cuando ya el agua esté más calma, ver qué hace. Pero acá lo más importante, repito, es, en caso que ambos quieran continuar, es apelar a la buena fe, en definitiva, y buscar un punto medio. muchísimas gracias. Está bien. Lo que decía, claro, que no leí el chat, bueno, vi un par de saludos, gracias, pero si hubo preguntas en Buenísimo. el chat, no las leí, Mu- así que no sé. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, se va a estar subiendo a YouTube en los próximos días, ¿sí? Y si quieren certificado, yo acá les dejé en la cajita de los mensajes, mandan un mail a abogacíanueva@gmail.com. Y bueno, el PowerPoint, Pablo, si te parece, pásamelo también, así lo enviamos a quien Bueno, lo requiera. excelente. Dale, Hacemos buenísimo. así. Gracias Muchas otra vez y gracias. quedamos en contacto. Saludos a todos. Súper claro, aparte, buenísimo. Muchísimas gracias. Nos A vemos. ustedes. Muchas Adiós. gracias. Muchas Chao, gracias, muchas saludos a gracias. Muy todos. buena.